coincide con su manera de haber visto la vida de los otros, la vida de nosotros, quiere decir, de una generación, él es más joven que yo, que él se desplazó, yo viví en Canarias, pero cosas que él vivió habiéndose desplazado, cosas que yo viví habiendo sido de un lugar determinado, de un sitio que no se corresponde en absoluto con la Barcelona que él conoció, tiene concomitancias que albergan algunas semejanzas por las que yo pude haberme conmovido por el libro. Pero el libro es mucho más que la lectura de esta persona que soy yo. Es la lectura también de un periodista, que soy yo, de un narrador, que también lo soy de vez en cuando, pero sobre todo de una persona. Los libros los leen las personas, los que complementan a las personas, sean estos periodistas, escritores, economistas, pobres, ricos, etc. Cuando leen un libro, encuentran en él un aspecto de la vida que ojalá les sorprenda o ojalá les enseñe. En mi caso ocurrieron las dos cosas. Me ha impresionado muchísimo este libro, como lector y como ser humano. Como lector por la enorme honestidad de la escritura. La escritura no es solo lo que uno lee, lo que está escrito, sino es lo que nos transmite la persona que escribió. No solo el escritor que escribió, la persona que escribió. Entonces, desde el principio, el libro se lee como una sorpresa en un país en que ahora la lectura se resume. Es como si ahora se estuviera viviendo un tiempo del subrayado y no de la escritura completa. El tiempo en que casi todo parece provisional, escrito para que lo resumas en un WhatsApp o en un microorganismo de estos que hay en los teléfonos. Entonces, Manuel Calderón ha escrito una obra de arte que es también un libro, que tiene que ver con su vida, pero tiene que ver con la vida de los catalanes, de los madrileños, de los españoles, pero se puede leer también como una historia de la posguerra y de la posguerra española y de la posguerra mundial, y como una consecuencia de una misión que nadie le otorgó, pero que es una misión que ahora nosotros, los lectores, sabemos que va por nosotros. Es un libro para los lectores. Eso pienso yo. Ahora yo le pregunto al autor si algo de lo que he dicho tiene que ver con lo que él quiso hacer. Esa es mi pregunta. Estoy obligado primero a una breve discurso, una presentación. Muchas gracias por estar aquí. Y agradecer en primer lugar a Laura Larumbe de la librería Alberti acoger esta presentación. Como dijo hace una semana aquí, como él la definió en esta misma cripta, como la definió Carlos Marsal, el gran poeta Carlos Marsal, un libro no acaba de publicarse del todo si no ha pasado por esta librería. Y yo tengo pues el honor de presentar este libro que para mí es muy importante y que es
este hombre que tengo aquí a mi lado me ha hecho ver que es importante, porque yo estaba inmerso en un mar de dudas, porque estaba como Job dentro del vientre de la ballena y era incapaz de tener una visión global del libro desde el exterior. Quisiera resaltar primero algo que has dicho, Juan, que es lo del lector. Juan es periodista, ha sido un importante editor en Alfaguara, y es un lector, y decir un lector en estos momentos es decir mucho. Y en su caso, la lectura, y yo le estoy en esto enormemente agradecido, ha sido una lectura profunda, que me ha hecho ver cosas que yo mismo no me había dado cuenta, ¿no? Y además una lectura intensa en un momento, y parafraseando uno de sus títulos como cronista, periodista cultural, en un momento en el que estamos llenos de egos revueltos. Leer ahora mismo es un acto de exigencia moral e intelectual. Bueno, dicho lo cual, yo cuando empecé a escribir el libro no era consciente de que estaba empezando a escribir el libro, si bien es cierto que empecé por lo que empieza, es decir, mi llegada con mi familia a la estación de Francia de Barcelona. Siempre es mejor empezar por el principio, yo he empezado por ahí. Y a medida que avanzaba, te das cuenta que no sabes qué contar. Intuía lo que quería contar, pero no sabía qué exactamente. Y en esto confío y creo en las palabras y me dejé llevar por ellas. Me iba dejando llevar por ellas. Y como digo al principio, empecé a arrojar palabras que no encontraban un lugar en la historia, que acabarían siendo palabras e historias marginales, periféricas. Y en ese sentido se fue construyendo, como en un trencadís gaudidiano, una composición de piezas inexactas, pero que acababan construyendo un paisaje soportable, incluso en algunos momentos bellos, en contra de algo que es muy hispánico, que es el alicatado, que es alicatar las paredes, que todo quede juntas, que no haya, que esté limpio, blanco español, todo tiene que estar limpio, y que todo encaje en una historia que es imposible que encaje. Y ahí me fui dando cuenta que yo mismo estaba construyendo, dicho humildemente, como mi editor puso en la faja, construyendo un territorio moral, o sea, una actitud ante la vida que tiene que ver efectivamente con el descampado, en todos los sentidos. O sea, un lugar no articulado, un lugar desenraizado, un lugar sin criterios exactos, pero un lugar vivo, vital, donde todavía las palabras de nuestros padres, las palabras de mi madre, las palabras tan hermosas que se acaban perdiendo, que todavía no están contaminadas ni prostituidas, todavía tenían un cierto vigor. No se hablaba como sociólogos, se hablaba como personas. Ese lugar que tú llamas como que es un lugar del alma y de la mente, que llamas Descampados, que es el título del libro, ya nace en la estación de Francia, y nace en un lugar que tuvo en un momento muy primerizo del libro. Es una tierra sin memoria, y inmediatamente después tengo yo anotados algunos vocablos, palabras que marcan ese encuentro tuyo con la estación de Francia,
con la tierra sin memoria, que es el lenguaje. Dice, ni en el lenguaje, ni en nuestro lenguaje, ni en el lenguaje de la calle existían palabras como integración, adaptación y mucho menos soledad. Tú habías dejado la tierra, que era Córdoba, la habían dejado tus padres y tú con ellos. Era el tiempo de Franco todavía, el hijo de la gran puta que decía tu padre. Ese mundo que te da la bienvenida, ¿cómo se parece luego al lugar de tu vida? Bueno, efectivamente había palabras que no existían, ¿no? Y yo mismo digo que encontré la luz de la modernidad, porque la palabra modernidad no existía en mi vocabulario, en el de mi familia, y creo que en España tampoco existía. En España las palabras que existían eran las muy del desarrollismo, y en el lenguaje político tenían más que ver con pues, el antifascismo, el antifascismo, con ese tipo de palabras. La palabra modernidad no existía. Y yo tuve la sensación de que llegaba a un lugar de la... Y eso lo encontré en la oscuridad. Lo encontré en la oscuridad de la ciudad. Ya mi tía nos había advertido. Cogimos un taxi, como digo, es la primera vez que me montaba en un taxi. Yo pensé que me iba a pasar la vida entera montado en taxi, ¿no? Y... Más cerca. Sí, bueno, que pensé que me iba a pasar la vida entera en taxi. Esto lo comprendí rápidamente, que no era así. Me encontré con Vía Layetana, que es una calle demasiado estrecha para la verticalidad de los edificios, es como muy neoyorquina, ¿no? Y entonces empecé a ver un lugar que yo desconocía, ¿no? Es decir, ajetreo, personas que se miraban en la punta de los zapatos del semáforo, es decir, personas que no estaban tomando el sol, que no estaban mirando las nubes, ¿no? Y entonces me encontré con una realidad no diferente, en fin, no era consciente, me encontré con lo que había. Y lo que sí que puedo decir que desde aquel momento, siendo una adolescente, no paré de andar por la ciudad. O sea, mi vida en Barcelona, incluso todavía en Madrid se ha basado... Acuérdate que te oyen. Sí, perdón. Se ha basado en andar, en no dejar de caminar. Y en ese sentido puedo decir que yo he construido Barcelona en mi memoria, en el nombre de las calles, en los itinerarios. De hecho, cuando voy, circulo siempre por los mismos lugares, como si un GPS me marcara la dirección. No tenía perspectiva de encontrarme en un lugar diferente, era el lugar. Y entonces, por lo tanto, no había margen. La historia era un lujo como la nostalgia que no nos podíamos permitir. La historia es tener la mochila de la historia, se lo podían permitir aquellos que tenían una visión de la historia basada en el linaje y en ciertos privilegios. Las personas que llegamos allí no teníamos historia, teníamos nuestras vidas y las vidas de nuestros antepasados, pero no teníamos la idea de la historia. En ningún momento regresa con los padres, al menos, con los viajes de regreso a Córdoba, en algún momento, con los recuerdos de ellos, esa historia regresa a ti y te va contando cosas que tú no conocías del pasado de tus padres. ¿Se va manifestando ese pasado? No, yo me di cuenta como, por ejemplo, mi padre seguía como muy atado al pasado, pero rápidamente fue tirando cosas. Yo creo que él mismo se avergonzaba de estar atado a cosas que ya no tenían el menor sentido. Mi madre, con un pragmatismo absolutamente femenino, hizo borrón y cuenta nueva, ¿no? Porque además su infancia en el pueblo fue muy dramática, ¿no? Ya lo digo, que era como, aquello sí que era un motivo para una guerra y no otros motivos. Y no, fue con el tiempo, porque mi objetivo, como todos los adolescentes que andábamos y jóvenes que andábamos por Barcelona,
era salir de la casa paterna. La libertad estaba en parte en conquistar tu propia vida. Conquistar tu propia vida, y no solamente la casa paterna, salir del barrio y empezar a adentrarte en la vida cosmopolita de la ciudad. Y, si te lo podías permitir, en una cierta bohemia, que es lo que a mí, digamos, aspiraba, humildemente, una bohemia humilde. ¿Cuándo Barcelona se convierte en tu ciudad, en el lugar que tú en el futuro podrías recordar como tuyo? ¿Y cuándo Madrid asume ese puesto? Si es que lo asume alguna vez, o cómo lo asume. Pues yo, con respecto a Barcelona, yo creo que son visiones desde la lejanía. Yo cuando voy a Barcelona en el tren, en el AVE, de manera reciente, sobre todo para escribir sobre sucesos un poco desagradables, para mí por lo menos, sentía una emoción como muy infantil, me ponía nervioso, una cierta intranquilidad, y me daba cuenta que yo tenía un temor de la pérdida, sobre la pérdida de un lugar que sabía que se estaba perdiendo. Esto lo noté también en mi madre, pero mi madre, digamos, vive en una burbuja interior y sentimental, no le interesa nada que no haya sucedido hace menos de 40 años. O sea, es así. Y entonces lo empecé a ver desde fuera. Y en el caso de Madrid hubo un hecho, yo por Madrid ando mucho y he descubierto muchos lugares, y fundamentalmente hubo un hecho puntual que me hizo comprender algo de esta ciudad y que me emocionó. Fue el atentado del 11 en Madrid del año 2004. Porque vi a una gente, fue un golpe terrible, y de repente o sea, una ciudad y un pueblo, una gente que siempre me parecieron alegres y como muy echados para adelante y evidentemente chulos, de repente les vi como que les habían dado un golpe fuerte, y eso lo noté en la ciudad, y entonces comprendí que esa era mi ciudad y que Madrid era una ciudad que había resistido siempre. Y me duele, me parece injusto además que se tenga una visión estrictamente de ser una ciudad funcionarial, el régimen y todas esas cosas. Me molesta enormemente porque me parece que es una ciudad que ha resistido cuando se ha tenido que resistir. Y esa ha sido un poco Luego Barcelona pues ha tenido unas pérdidas importantes, pero que sí que son sabidas, son de carácter político, que han hecho bastante daño, o sea, la propia ciudad, pero eso es otro tema. Pero hubo un dolor de la ciudad que coincide con un tiempo que es muy tremendo para los que amamos Barcelona y los que amamos, sí, Barcelona. Tú dices mucho que eres de Barcelona, no de Cataluña, que fue en el 2017, en agosto de 2017, el atentado de las Ramblas, que coincide con un momento en que Cataluña se está debatiendo en una especie de lucha de ruptura con el Estado español. Humanamente, ¿cómo te afectó a ti, uno, los prolegómenos y el hecho mismo del intento de secesión, pero luego también la noticia de que Barcelona sufría en ese momento un ataque en la calle que fue tan dramático? A ver, yo escribí una pieza en el periódico donde trabajaba antes,
sería un comentario fotográfico, empieza, no me acuerdo, como punto de vista o algo así, y comparé y afortunadamente en Madrid hacía frío y llovía cuando hubo el atentado, y hubo esa manifestación, hubo ese silencio, esa soberbia, el silencio absoluto que hubo en esa manifestación, solemne, triste, con un dolor como muy interno. Se produjo, y esa fue la escenografía de esa manifestación. No soy yo un grito. Y yo cuando contemplé lo de Barcelona me parecía una absoluta feria, una feria que no ennoblecía para nada lo que había sucedido, el atentado eso, y que eso estaba explicando bastante de lo que estaba sucediendo en esos momentos en Cataluña. A mí es un tema que me desagrada especialmente, y además en el libro hay un momento que lo cuento. Sí, a mí todo aquello me pilla. Yo voy escribiendo el libro y de repente empiezan a suceder procés y toda aquella historia, y a mí me pilla, y me veo obligado a escribir una serie de cosas, pero muy como unas conversaciones con mi madre, ¿no? Y unas visiones que yo tenía de la ciudad. O sea, recuerdo que el día 1 yo me quedé a dormir en casa de mi madre, dormí en mi habitación de juventud, mi madre vino a la habitación, se hizo un hueco a los pies de la cama, y me dijo: Manolo, ¿va a pasar algo? Y dije: no va a pasar nada. Yo creía que podía pasar algo. Y me dijo: tu padre no lo hubiera resistido. Y digo: no, papá no lo hubiera resistido. Y bueno, luego ahí yo sabía que iba a pasar. A mí me pilló. A mí se me ha ocurrido estos días, porque no sé qué responder sobre estas cuestiones, y quizás un poco para dar lo que yo quiero expresar sobre esta cuestión, porque no quiero tampoco cansar con esto, ¿no? El tema del nacionalismo es basura espacial, es basura cósmica. Maquilla histórica. Son estos millones de objetos que siguen una gravitación, que proceden de desechos de satélites, de cohetes del siglo XX, del siglo XIX, que ya no sirven para nada y han sido desperdigados y siguen una órbita. Algunos se pueden eliminar y otros, con mala fortuna, acaban golpeando y pueden hacer daño. Pero es algo que, digamos, está siguiendo una órbita sin el menor sentido. A veces se expresa de una manera terrible, en Yugoslavia, de alguna manera se sigue expresando ahora en Ucrania, y nosotros lo hemos vivido aquí de una manera, digamos, a veces así, un poco a la mediterránea. Y esto es lo que un poco entiendo sobre la cuestión. Los grandes libros, y yo considero este como un gran libro, no se pueden resumir. Del mismo modo que no se pueden hacer películas, no pueden quedarse en una entrevista, tienen que ser leídos para que suenen por dentro. Y es tu caso, ¿no? Es el caso de este libro. Si tú tuvieras que contar cómo lo escribiste para que todo lo que parece ahora en el resumen como una historia de la que tú en algún momento dices: no quiero llegar al resentimiento, no quiero escribir desde el resentimiento, ¿cómo se podría contar esto a una o a un joven que hoy tú querrías decirle, con la nobleza que tiene el libro, la vida que has vivido como ciudadano? Si lo tuvieras que resumir con la carga poética y con la carga de compromiso personal, ¿cómo dirías o qué dirías que es el alma de este libro? El alma de este libro. Bueno,
Hay una cosa, yo para escribir este libro me he dejado, porque como he dicho antes, muchas veces no sabía de qué escribir, entonces exactamente, me dejaba llevar por las palabras, y que fueran las propias palabras las que me fueran indicando el camino. Yo me sentía muy libre porque no estaba escribiendo una novela, yo no tenía una novela en el sentido, digamos, de tener un argumento, y eso me permitía la divagación, pero había algo que me empujaba. Voy a citar, perdonadme, a San Agustín, porque lo he citado en el máster de periodismo cultural que está aquí de la Universidad Ignacio, porque le decía, cuidado, porque San Agustín quería que no nos dejáramos llevar por la belleza de las palabras, sino por la verdad de las palabras. Y yo en eso sí que lo he procurado que si el lenguaje son nuestros pies que utilizamos para caminar, ¿no? Pero luego, es decir, lo que tienes que decir tiene que tener una honestidad, tiene que explicar algo que tú realmente sientas y quieras contar. Y yo creo que ahí sí que ha habido, sobre todo ese intento de verdad. Durante la escritura del libro coincidió, porque fue una escritura prolongada, como ya he dicho, era un descampado, y por lo tanto pues hoy me tiraba esto, mañana tiraba lo otro, nos pilló los dos un momento que era el momento de la identidad en el país, en España, y también fuera, pero en España se introdujo un debate, no un debate, sino de repente todo era la búsqueda de una identidad política, nacional, o una identidad personal. Y entonces esto ha forzado muchas cosas, políticamente, eso es evidente, y también en la legislación civil, como es evidente, sobre todo si perteneces a un colectivo, vamos a decir, humillado o perseguido. Y yo, en el fondo, me negaba a eso. Me negaba en el sentido de mantener una visión de ciudadanía, mantenerme fuera de esto y negarme a la búsqueda de una identidad. Es un hecho que coincidió estrictamente con el libro, de repente irrumpió en el debate, no intelectual, porque humildemente yo creo que en España rápidamente el debate intelectual las cuatro cosas son recogidas desde la política, y con eso más o menos se trafica y dura lo que dura. No me has dicho. Perdona, es que el alma, ¿dónde está? El alma, la verdad es que el alma no lo sé. Yo creo que el alma es a lo mejor es intentar contar una verdad. A lo mejor el alma es los lectores. Bueno, sin duda. Pero insisto, Juan, en esto es contar una verdad. Me daba como vergüenza, dos cosas me daba. Un cierto pudor contar, por eso el momento que digo, hay determinadas cosas que no contaré, porque el sufrimiento no debe ser un privilegio. Es decir, esto no es quien más sufre, tiene un privilegio, es decir, tiene el privilegio del sufrimiento, no tiene por qué ser así. Y tenía ese pudor, ¿no? De no insistir luego en una definición que me he buscado, que es horrorosa, creo que te la dije, que es patetismo de suburbio, que es hablar del suburbio como un lugar destrozado, desvencijado, lleno de drogadictos, lleno de personas, de colchones manchados, que sin duda los había también. No, es decir, es un espacio, un territorio libre
pero con dignidad. Por eso, con Juan Cerezo, mi editor, intentamos buscar esa foto con ese hombre con sombrero. Ese sombrero es lo que demuestra la dignidad. Y yo insistiría en ese hecho. Sin duda, como ya el maestro Eco, la obra abierta, es decir, no se acaba de cerrar hasta que no cae en manos del lector, eso es evidente. Hay momentos en que los poetas, como Claudio Rodríguez, vienen en tu auxilio para resumir con un verso lo que en algún momento es el libro entero, por lo menos la presencia de tus padres, por la presencia tuya y de la gente que va o muriendo o sobreviviendo a la época, ¿no? Ese verso de Claudio Rodríguez, no volveré a dormir, en este daño, en esta ruina. Luego vienen algunas palabras que son de la época y continúan siendo de esta época. La palabra cuneta viene para ayudarte a relacionar los descampados con el tiempo, no solo en España, sino también en Europa. Viene Pasolini, viene el ladrón de bicicletas, viene Malcolm Lowry, alguien tiró tras él un perro muerto en la barranca, y viene Pedro Páramo, que es el que en un momento determinado te auxilia a situar lo que los chicos hacían o hacíamos para habitar la desolación. Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde, cuando las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol. Después yo puse Madrid. Sí, bueno, un descampado no se diferencia demasiado uno de otro. Es así. Pedro Páramo, yo creo que insiste en el único y gran privilegio que puede tener una persona en esta vida, que es conservar la infancia. El otro día me preguntaron si me sentía exiliado. No, y luego pensé, tenía una respuesta estupenda, aunque, bueno, así también un poco exagerada, que era, solo somos exiliados de nuestra propia infancia, ¿no? Y ese es el gran privilegio. Por eso un niño nunca dirá en España, o esperemos que no lo diga, cuneta. Porque para nosotros cuneta tiene un sentido más allá de lo que es la cuneta en latín, que es el lugar por donde corre el agua. La cuneta en España es el lugar terrible de la muerte, ¿no? Y afortunadamente los niños no están en eso. Por eso hay que volver a una cierta purificación del lenguaje. Por eso me gusta Pasolini y me gusta la obsesión que tenía con su madre friulana, que hablaba el dialecto del Friule, y que a él eso le unía con su propio origen y con un sentido noble de la pobreza que él empieza a descubrir y a anticiparse a ese mundo berlusconiano en el que los pobres querían ser como ricos y los ricos vestirse como pobres. Es curioso, Manuel, que en este tiempo hayan coincidido personas de distinta edad, pero a lo mejor de parecida sensibilidad política, si es que la palabra política aquí no se entiende como de este partido o de este otro, sino moralmente política, como Valentí Puig y tú, que escriben casi al tiempo
él un dietario del año, digamos, del deterioro, y tú de los años del deterioro. Y a mí no me gustaría que se interpretara aquí que yo estoy atrayendo de nuevo la política, porque lo hago para pasar a Albert Camus. Pero antes de pasar a Albert Camus, me gustaría leer esto que se lee en tu libro y que tiene que ver con la política y, en cierto modo, con lo que el propio Valentín Puig habla en su libro, ¿no? Su dietario. El día que el gobierno de Cataluña pidió a su pueblo que se dejase anexionar por ellos mismos. Lo lamento porque aquel recuerdo sigue siendo demasiado inocente para una causa política tan largamente cultivada y venenosa. Ahí la palabra venenosa te salta de la mano a la conciencia como si fuera un subrayado dramático. La palabra venenosa. Sí, debo reconocer que sí, creo que es la palabra, ¿no? Hay que luchar, pero hay que quitarle el veneno a la serpiente, ¿no? Y lo que sucedió allí fue venenoso, porque sacó lo peor que pudo sacar en aquellos momentos de la sociedad catalana. Y sacó además algo terrible, que es el silencio, que es aún peor. La obligación de tener que callar. Puede ser que sea un veneno, digamos, en sentido tipo Ciclón 2, ¿no? En el que se anestesia una parte de la sociedad, como creo absolutamente que lo hace. Lo que decía Camus, que tú citas, nací pobre en un barrio obrero, pero no obstante no sabía lo que era la auténtica desdicha hasta que conocí nuestros fríos arrabales. Este libro es como, me parece a mí, un conjunto de normas para saber comportarse en los descampados, en ese desierto afectivo de la periferia en la que, por ejemplo, Pasolini fue asesinado, ¿no? Y tú dices que ese terreno, también el de Pasolini, es ahora el terreno de la literatura, como lo fue para Marcé el barrio de solares ruinosos y tronchados geranios. El miedo era el amo absoluto. Tu madre guarda en el bolso una pastilla de jabón envuelta en un pañuelo. Tú estás siendo un periodista que acompaña a Antonio López a un descampado. Estás siendo un periodista en un tiempo en que ese oficio está en decadencia o desprestigio. Estás también viviendo los fracasos de un país y de tu propio país adoptivo. Estás hablando de la arrogancia de los países, que es también la arrogancia de las personas. Descubres para nosotros lo que supone charnego, un insulto miserable propio de aquella miseria civil. Está en ti una conciencia de quiénes son tus padres y cómo están sufriendo. Y llega el momento en que cuentas la muerte de tu padre, que es como un símbolo mayor de tu desolación como persona. Y eso ocurre en Madrid. Sí.
Sí, He hecho un resumen. Sí, es así, ¿no? El resumen es ese. Siempre es buscar una posición, buscar una posición que no me sitúe en el lenguaje político de manera directa, ¿no? Sino en un lenguaje, vamos a decir, digamos, moral, humano sobre los hechos. No dar soluciones políticas, no políticamente lo que pienso de una cosa o pienso de la otra. Por supuesto creo en la justicia y muy a mi pesar creo en la bondad. Cuando mi padre, bueno, fue la vida es así y no, de eso no se puede, es una concatenación de hechos y acabó su vida sin esperarlo en Madrid. No tengo sobre ese aspecto mucho más, la verdad, no tengo más que decir. Era la primera vez que escribía sobre esa cuestión y creo que te lo dije el otro día, lo hacía con una composición de lugar. Creo que mi padre, por un exceso en aquellos momentos de entusiasmo y de fuerza juvenil que ya no estaba a su alcance, cruzó cuando no debía. Y entonces eso es como, creo, parece ser que las liebres al morir su carne tersa es mucho más rica, ¿no? Yo creo que hubo algo así. Mi padre muere de una manera, yo creo que enérgica y alegre. Sí, has hecho un resumen perfecto. Sobre el tema de Charnego, que me parece lo digo a favor absolutamente de la palabra y del papel de la gramática, porque lo dice un poeta que fue primero que queda registrado esa palabra, Charnego con X, y es Gabriel Ferrater, en un poema que se llama Gozar Poder. Y lo hace en 1970 en un festival de poesía en el Teatro Price de Barcelona, ya desaparecido, en la calle Florida Blanca, pues un festival de poesía catalana. Y entonces recita un poema terrible, no porque hablara de charnegos, sino porque está diciendo: estáis metiendo al enemigo en casa, le vais a pagar el vino de mala calidad para que se le pudran los dientes. Y eso se lo está diciendo un gran poeta de la alta cultura catalana que se quita la vida a los 50 años porque así lo decide, de manera terrible además. Y eso es una palabra que no se utiliza, solamente un poeta es capaz de emplearla. Y a mí eso me interesaba mucho, porque lo hacía además a conciencia. Él sabía la expresión de esa palabra, porque esa palabra nunca se utiliza. Nunca se utiliza. Lo que se utiliza es el silencio. Silencio es una palabra importante en este libro. Y no es silencio de callar. Silencio es otra cosa en este libro. Silencio es como parte de un poema que podría ser el libro entero. El libro incluye excursiones tuyas por mundos raros, el de la Stasi, por ejemplo. De pronto te encuentras a Manuel Calderón investigando la Stasi. Te encuentras en la casa de Benedetta Tayabue, te encuentras en lugares que no son concomitantes con lo que la gente podría pensar. Es un libro en el que tú estás hablando de Cataluña, de España, etc. Eso enriquece el libro y abre preguntas sobre otros territorios. En esos territorios, ¿cómo los atraes tú a la literatura? En el caso de Berlín, por ejemplo, son unas notas que yo tenía guardadas hacía mucho tiempo y obviamente, pues claro,
posibilidades de publicarlas. Yo entonces trabajaba en ABC Cultural y era el momento en el que se estaba el mayor descampado que había en Europa era un descampado político, porque era el costurón que se había abierto en el muro de Berlín. Entonces había ya unos proyectos decididos que muchos berlineses lo denominaban como el muro de cristal. Aquí nos van a construir ahora un muro de cristal, que es el muro de las grandes multinacionales que se estaban instalando en esa zona que va desde la plaza de Brandenburgo hasta Potsdamerplatz. Y entonces yo estuve con muchos de estos arquitectos periféricos que tenían proyectos, muchos utópicos, otros menos utópicos, y me interesaba mucho cómo ellos afrontaban ese no lugar que tenían enfrente. Yo sigo creyendo que aquello sigue siendo un descampado, porque sostengo algo, bueno, es un capricho, de que un descampado nunca deja de serlo, y aquello sigue siendo un descampado. Por eso utilizaba la película de Wenders, cuando Kurt Boy está sentado en el descampado del muro y está sentado en un sillón espanzurrado que se encuentra por allí y dice: ya no reconozco ninguno de los cafés, nada me es, ¿dónde están mis amigos? Y en el caso de la Stasi es la obsesión por la conservación de la memoria, porque lo interesante del cuartel general de la Stasi era que el que hacía el que te invitaba y te enseñaba los lugares era un represaliado y era un hombre absolutamente castigado, y se le notaba en los tics, en los temblores y tal. Y entonces era la sensación de que estaba cumpliendo la doble condena, que era la condena de haber sido un represaliado de la Stasi y por otra parte contar su propia condena. Esa fue mi visión. Es lo que, hombre, a todo periodista le gustaría contar cuando va a un lugar, pero desgraciadamente tú lo sabes bien, no siempre tiene sitio y no siempre puedes contarlo. Y esto, bueno, era mi descampado y me permitía meterme en estos. Hay un relato que es como un río secreto que va cultivando el libro en su ámbito dramático y poético, que es tu relato en torno a Pasolini, que dura muchas páginas separadas, como si el personaje no terminara de ser final y tú lo mantienes, ¿no? Me gustaría saber cómo concebiste para el libro tu propia memoria de Pasolini. ¿Qué significó Pasolini para tu generación? A mí Pasolini me interesa, me gusta, y en Barcelona hubo un ciclo, hacía muchos años, en el Instituto Italiano, un ciclo de cine de Pasolini. Y a mí me gustaba, y Pasolini me resultaba un personaje atractivo. Y bueno, vi todo su cine, vi también su pintura, él también pintaba, y luego posteriormente. Hay que tener en cuenta que Pasolini muere meses antes de la muerte de Franco, y en el fondo, es decir, ahí tuvimos una doble muerte. O sea, muere Franco, que es un poco, muere esta miseria, pero un poco antes muere Pasolini, ¿no? Que estaba encarnando un determinado comportamiento en lo que era la cultura europea en la que creo. Y su muerte en sí misma fue la exaltación de su propia marginalidad dentro del país. Cuando matan a Pasolini, se decía abiertamente, y creo que se llegó a publicar en la prensa, cuántas miles de personas en Italia no deseaban matar a Pasolini. Este era el tema. Y luego yo creo que Pasolini no era un comunista.
aparte porque tiene una historia muy compleja con el Partido Comunista, porque a él lo expulsan del Partido Comunista. Su padre era un fascista, no un facha, un fascista, o sea, de negro. Y lo expulsan del Partido Comunista porque mantiene unas relaciones sexuales con jóvenes de su misma edad. Y esto le permiten y lo expulsan. Su hermano, que era partisano, lo ejecutan. Porque había partisanos que no eran del Partido Comunista, eran liberales, eran del Partido Radical, eran de otra. Y también él tiene una visión, yo creo que era más un hombre, un cristiano. Es la visión que yo tengo, que tengo de Pasolini. Y luego Pasolini, pues como el caso de Camus, nos dejó una de estas perlas que todavía se siguen escudriñando sin saber muy bien qué quiso decir. En el caso de Camus, lo célebre entre la justicia y mi madre, me quedo con mi madre, y en el caso de Pasolini, defendiendo a los antidisturbios frente a los estudiantes, o sea, estudiantes hijos de burgueses, policías, hijos de trabajadores. Y esto lo dice y lo va a publicar en la revista del Partido Comunista, y Alberto Moravia le ofrece que lo publique este largo poema en su. Entonces es un poco esa contradicción, y él se mete en un tema hartamente complejo que a mí digamos, pues me sigue interesando saber por qué. Él lo explica, yo he visto el vídeo de aquel día, de aquellas cargas, y sin duda había algo que ya empezabas a ver, y es que esos estudiantes eran los que iban a mandar en Italia, tarde o temprano, mientras que los policías seguirían siendo policías, eran todos del sur, sus hijos seguirían siendo policías. Y aparte, una cosa muy curiosa, en esa manifestación es la primera vez que se exhibe un retrato de Che Guevara. Meses antes, Feltrinelli publica la célebre foto desplegable de Korda, la serie que conocemos todos, con la boina, y es la primera vez que se exhibe. Entonces, claro, yo me preguntaba, que los policías pegaban por el Che, pegaban por otros carteles en defensa de la revolución cultural de Mao, por eso estaban pegando los policías. Entonces, no sé, es algo que viéndolo ahora, entonces no tenía ni idea, ¿no? Y entonces eso es un poco, es decir, era por eso, por lo que estabais luchando, por esa foto, y ese personaje contradictorio, efectivamente tenía muchos enemigos y murió de la manera, como dijo también el propio Moravia, esta muerte ya la he visto, ya la he leído en sus libros. El libro de Manuel Calderón está lleno de poesía. Todo lo que ustedes entienden ahora, porque estamos hablando, como diría los poetas y también los tratadistas de la poesía, estamos hablando en prosa. Es imposible explicar en prosa la poesía que tiene este libro, con lo cual es imperioso leerlo para escucharlo, porque es un libro para ser escuchado mientras lo lees en silencio. Al final, en la página 271, dice enigmáticamente Manuel: Cataluña no tendría que haber salido de la poesía. Parece como un resumen de una ansiedad que proviene de muchos dramas. Me gustaría que glosaras esa frase y que luego la gente te aplauda por el libro. Bueno, sí, no tenía, a ver, en el fondo diría, ¿quién soy yo, no? Para poder decir eso, pero sí, en el fondo lo creo. Yo leo poesía, y leo poesía en catalán, y muchas veces como una especie
medicamento para purificarme después de oír tantas estupideces y barbaridades que cojo y leo poesía. Leo poesía en catalán cuando oigo, y creo que efectivamente Cataluña básicamente es un hecho de carácter cultural y no tenía que haber tenido una formulación de carácter político. Creo que en eso se basa, porque a veces los sueños acaban construyendo verdaderos monstruos y es estrictamente este es el motivo. No tendría que haber salido de ahí y tenía que haberse mantenido en esa pureza del ausentismo, de esa pintura, porque después de todos los grandes en la cultura catalana han sido. La cultura catalana, esto lo decía Gabriel Ferrater, no supo construir una novelística, ¿no? Porque lo dio en unos cursos, porque rápidamente el conflicto de la novela del 19 entre unos y otros, ricos y pobres, se solucionaba muy rápidamente por el conflicto del otro país, se trasladaba a otro, salvando excepciones, y solo la poesía pudo construir un cierto imaginario, y son los que han construido el imaginario, que probablemente uno de los últimos sea el propio Serrat, por ejemplo, porque conectó precisamente con un sector de la población muy voy a decirlo de una manera que ahora no se entiende, porque lo he visto además, yo trabajé en el Poprasec durante una época, porque le dio mucho orgullo y dio valor a personas que trabajaban, que no tenía nadie que les cantase, y yo lo digo así, me vais a entender, era música para cajeras que trabajaban en los comercios, pero que por primera vez alguien les estaba cantando con una belleza que estas personas